porque los comentócratas, cuando el presidente gritó, ¡viva el amor al prójimo!, en el grito de independencia que todos presenciamos ahí en Palacio Nacional, se le fueron encima. ¿Dónde está la laicidad? Bueno, alguien por favor podría hablar de cómo estos personajes están rezando el Padre Nuestro, llevan a la imagen de la Virgen de Guadalupe, están rezando el rosario para después mentar madres y decir que odian al comunista. Es una gran hipocresía desde este uso que nos estás señalando tú de la religión y de las creencias. Mira, Vicente, si la gente quisiera ir a los pasajes bíblicos y a ese acto ritual que significó la última cena, sin hablar de el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, que es un antecedente de todo ello, realmente la convivencia fue fraterna, incluso hasta con el traidor. Uh-huh. Y la mesa fue una mesa común. Yo creo que no existe un espacio más común que es el compartir el pan entre las familias y entre las personas. Entonces, si es común, si es permanente, pues es el cristianismo, lo más cercano al comunismo, donde lo único que se despreciaba era al que utilizaba la fe para mercadear. Entonces llegaríamos en este momento a un contexto de entendimiento de que muchas de las personas que están allí, de acuerdo al enfoque filosófico de Jean-Paul Sartre, serían sujetos sujetados. Levántense, por favor, no hay ningún cataclismo enfrente de ustedes. Eviten mancillar la figura presidencial, se ganó en un proceso democrático. ¿Saben a qué le tienen miedo sus líderes, señores de Frena, señores pro-calderonistas? Le tienen miedo a la comprobación, querido Vicente, de que en la consulta pública para el mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador salga victorioso. Porque finalmente esta herramienta que pudiera servirles para cambiar al presidente si no funciona, va a llegar a una conjetura de que sería muy poderosa la aprobación de López Obrador, independientemente de las circunstancias, muy poderosa. Lo mismo recorre Oaxaca que Reynosa, aunque haya una oposición muy fuerte, radicalizada en Reynosa, de gente que no está pensando realmente en la política, sino en el clasismo. Entonces, si México supera el fanatismo religioso de los utilitaristas, de los hipócritas, si México supera el clasismo y si México supera el racismo, vamos a ser la gran potencia mundial. ¿Qué representan estos movimientos de choque que estarían promoviendo el golpe contra Andrés Manuel López Obrador? Son clasistas, son racistas, ¿sí? Y desde luego son utilitaristas. Y todo esto cae dentro de esta hipocresía, como tú lo señalas de manera muy, muy contundente. He leído notas, Vicente, donde están llamando nuevamente, ¡ay, qué añoranzas las manifestaciones de las feministas en marzo! Todo eso es prácticamente un apalancamiento desde el exterior para promover la revolución de color. Pero hay una cosa final con la que quisiera yo cerrar, querido Vicente, para darle el espacio a más invitados tuyos. No es lo mismo el ejército en Argentina, el ejército en Brasil, el ejército en Paraguay, no es lo mismo el ejército en Chile que el ejército mexicano. No son los mismos ejércitos. Los de allá vienen de la herencia colonial, de la herencia española de las conquistas, de ser familias patricias, como quisieran los de Frena, de ser estirpes bajo dos intereses. Hubieron dos acuerdos fundamentales en la construcción de estos modelos: religión y ejército. Y en las familias de aquellos años era muy importante tener a un familiar en el ejército y a un familiar en la iglesia.
Se consolidaron las familias patricias, tomaron el control tanto de la iglesia como de los ejércitos. México es totalmente diferente. La Revolución Mexicana, con todos los asegúnes que son un montón, es producto, Vicente, de una lucha popular auténtica propia, nuestra. No fue importada como las revoluciones de color de frena y de los medios de comunicación, la guerra híbrida, los golpes blandos. No, es auténtica. Entonces, querido Vicente, el punto final de esto es cuando intenten socavar a la figura presidencial, aguas, aguas, Vicente, queda demostrado, está el ejército mexicano. Se acabó, ya no tengo más que decir. Ese es el punto final crítico a todos estos promotores del golpe, aún con la participación de Estados Unidos, que no es de dudar. Ahí está incluso el intento de envenenamiento a Donald Trump en estos días, que fue controlado por los servicios secretos de la Casa Blanca. Pero aguas, en México hay algo mucho más poderoso que los movimientos que esta gente está promoviendo, y es el ejército, Vicente. Mi querido Daniel, ayúdame con la reflexión para cerrar